anécdotas de triatlón y otros deportes de resistencia. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de esta maravillosa segunda temporada del podcast de anécdotas de triatlón y otros deportes de resistencia. Aquí estoy, soy Diego, todavía en Asturias, sentado al lado de Alberto. Creo que va a ser el último episodio que vamos a grabar juntos, dentro de poco ya me voy para casa y una vez más no estamos solos, pero antes de presentar a nuestro invitado haré lo que corresponde y saludaré a mi hermano. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo te va? Hola, buenas. Sí, volvemos a coincidir en la misma habitación por segunda vez consecutiva, a saber cuándo vuelva a ocurrir esto, e incluso estamos adelantando la grabación de este capítulo casi una semana para poder coincidir juntos, así que el esfuerzo está ahí. Y como bien dices, hoy no estamos solos porque tenemos con nosotros a un triatleta que lleva practicando triatlón y cada una de sus disciplinas por separado prácticamente toda la vida, triatlón desde el 2001 si no nos confundimos, y él es Cristino Navas. No sé, Cristino, si puedes aprovechar para presentarte tú un poquito y darte a conocer. Buenos días, muchas gracias por invitarme a este espacio. Bueno, pues como bien dices, soy Cristino Navas, soy de un pueblo de Ciudad Real, Membrilla, aunque ahora vivo en La Solana. Pues bien, yo empecé con el triatlón, mi primera competición fue el año 2001, en el triatlón Alcázar de San Juan, y desde entonces llevo practicando triatlón de forma federada a partir de 2008 con el Opticalia Triatlón Manzanares. Soy coordinador y entrenador de la Escuela de Triatlón de Manzanares. He pasado desde distancia sprint, olímpica, media, he hecho 2 Ironmanes y aunque mi nivel es muy de andar por casa, como digo yo, pues soy un apasionado del triatlón y me encanta este mundillo. Entonces, muy agradecido de que pensaseis en mí en este espacio. Gracias a Carlos Antequera por invitarme a estar con vosotros hoy y abierto a vivir las experiencias del triatlón con vosotros en la mañana de hoy. Bueno, pues con 20 años de experiencia en triatlón, si no me fallan las cuentas, creo que vas a tener unas cuantas anécdotas que contarnos cuando llegue tu momento. Así será. Antes de empezar con las secciones del podcast, yo quería haceros una pregunta por curiosidad, que bueno, ya pasaron 3 semanas al momento de grabar esto, 4 cuando se publique, pero ¿qué os ha parecido la Collins Cup, si la habéis visto? Porque tuvo mucha repercusión mediática. No sé si la habéis seguido, si habéis visto algo, aunque fueran los resúmenes, solo por curiosidad. ¿Qué os ha parecido? No, yo las series mundiales sí las sigo, la Superliga incluso todavía un poquito. De la Collins Cup pues sí que he visto que es un evento nuevo en el cual participaban por equipos Europa, Estados Unidos. En fin, sí que he oído algo de ello, pero no he visto la competición en directo y los resultados, aunque los vi, ahora mismo no los recuerdo. Sé que si estáis vosotros más al día de cómo se desarrolla la competición, estaría encantado de escucharos. No, pues yo por mi parte diré que tampoco la seguí en su momento. Sí es cierto que vi luego un resumen de estos, de cómo había ido todo. Lo que más creo que el formato es bastante bueno, quiero decir, es bastante atractivo y demás, pero a mí lo que más me llamó la atención y sigue siendo la imagen con la que me quedo es la de un triatleta que no recuerdo quién era, que iba sangrando por la boca y por la nariz. Que yo creo que eso me lo comentaste otro día y yo creo que lo soñaste. Porque después de que me lo dijeras volví a ver un resumen y a nadie le pasó eso. Que lo busco, yo vi esa imagen, no sueño esas cosas tan así. Y no sé ni quién era, juraría, no sé si era en la ronda de Jan Frodeno, que no recuerdo con quién competía, pero yo recuerdo la imagen de ver a un tío sangrando por la boca. Que dije, mira qué bien, este se dio una buena galleta. No, yo os preguntaba porque yo sí que la vi.
No la competición, a ver, fueron muchas horas y la vi con algunos cortes, pero me gustó bastante y por eso os lo preguntaba. En mi caso, bueno, ya sabéis que yo estoy condicionado porque, como comenté alguna vez en este podcast, no me gusta el drafting, así que las pruebas con drafting no las sigo y la Collins Cup era una buena oportunidad de ver una carrera interesante sin drafting. Pero lo que quería comentar es que hubo varios detalles que me llamaron la atención. El principal fue la diferencia en las transiciones entre la gente que hace larga distancia y la gente que hace corta distancia, porque Alberto aquí se ríe mucho de mí, de mis transiciones de café y galletas, pero ahí yo vi cómo los atletas de larga distancia se sentaban en el suelo para quitarse el neopreno, mientras que los de corta distancia se lo quitaban en un pispás y los adelantaban a todos. Pero la otra cosa que me llamó mucho la atención fue el tiempazo en bici de Taylor Nips, que fue con una bici de carretera, no llevó ni cabra, y es que fue mucho más rápida, fue la más rápida de las chicas y con un montón de diferencia. Que luego nosotros como atletas amateurs muchas veces nos fijamos en el material, que tenemos que llevarlo mejor y tal, y esta chica dijo, yo no quiero una cabra porque no la sé usar. Y fue para allá con una bici de carretera, con unos acoples cortos, y es que se las llevó, vamos, les metí una paliza a todas las chicas que yo me quedé boquiabierto. Pero bueno, eso, que un formato interesante, a mí me gustó, y lo de mezclar gente de corta distancia con larga distancia me pareció súper interesante también. Sí, yo creo que el formato está bien. Lo de... Es que el tema es de cabra sí, cabra no. Obviamente, yo entiendo que para cualquiera... Mira, voy a poner tu ejemplo. Tú de la cabra te caes, reconozcámoslo, te caes. A ti la cabra no te va a aportar nada, porque claro, tienes que restar el tiempo que estás en el suelo, que si me levanto, que si me he hecho daño, llama a los de tal. Y me imagino que una persona que no está acostumbrada a usarla, porque siempre compite en corta distancia, pues claro, le aportará más tal. Luego el hecho de si es más rápida que la gente que sí está acostumbrada a usar cabra, eso es la parte curiosa, entiendo yo, pero bueno. Nada. Sí, pero es que a esa parte me refería, joder, que estaba Daniela Riff, estaba Lucy Charles, y es que fue más rápida que ellas. Bueno, nada, un detalle, simplemente quería saber si lo habíais visto porque a mí me llamó mucho la atención, el formato me gustó mucho y era a ver qué opinabais vosotros. Pues ya sabes, apúntatelo para la siguiente edición, Cristino. Vale, yo creo que, como digo, he escuchado una otra programa y de forma positiva podemos decir que el triatlón está evolucionando hacia un deporte mucho más amplio. No, o sea, la separación entre drafting, si nos gusta el drafting o no nos gusta el drafting, lo que veo de positivo de estas nuevas disciplinas, de estos nuevos formatos de triatlón, es que el deporte del triatlón ahora está abierto a mucha más gente. Antes, con el no drafting, pues los triatletas debían de ser deportistas mucho más completos. Ahora que se está virando a formatos super sprint, a formatos en los que la bicicleta pierde importancia, creo que hay que evitar en la medida de lo posible el estigmatizar al deporte con drafting o al deporte sin drafting y verlo de forma positiva. Ahora, en el triatlón tienen cabida muchas más personas. ¿Por qué? Pues porque al haber más variedad de competiciones, al haber más variedad de formatos, pues cada uno puede encontrar aquel formato, aquella disciplina, aquella forma de hacer triatlón que mejor se ajusta a sus características. Entonces, la gente que sean buenos nadadores, pues pueden encontrar un formato en el cual tienen más posibilidades de estar delante. Aquellos que sean grandes corredores, pues a lo mejor las pruebas con drafting le vienen mucho mejor. Entonces yo creo que esta introducción de nuevos formatos, nuevas formas de hacer triatlón al espectro de nuestro deporte, pues no hace sino engrandecer a nuestro deporte, es mi punto de vista, vamos. Sí, yo estoy de acuerdo, además, porque hay mucha gente que pone el canto en el cielo por todas estas cosas que se introducen ahora, estos formatos tipo Super League con eliminaciones y demás.
a mí hay formatos que me gustan más, formatos que me gustan menos, pero el triatlón es un deporte bastante joven y yo creo que todos estos experimentos le vienen bastante bien. Al final acabará sentándose y habrá unas cosas que triunfen y otras que no, pero no veo mal el experimentar. Otra cosa es la gente que piensa que el triatlón se está pervirtiendo, que ya no es lo que era, pero aquí para gustos los colores, entiendo yo. A ver, Alberto, acabas de decir poner el canto en el cielo, que no sé ni lo que significa, pero ignorando eso, bueno, creo que mi opinión sobre, por lo que dice Cristino del drafting sí, drafting no, creo que es lo que comentamos en el episodio, creo que fue el que grabamos con Carlos. Yo no estoy en contra del drafting, yo creo que en el triatlón cabe todo y me encanta que haya toda esta variedad de formatos para que cada uno haga lo que quiera. Lo que digo es que a mí personalmente no me gusta, entonces no lo sigo, pero no es porque esté en contra de ello, simplemente no me atraen las pruebas que tienen drafting. Vale. Dicho lo cual, creo que podemos seguir adelante y empezar con las secciones del podcast. Así que, ¿qué tal, Alberto? Si les explicas a nuestros oyentes qué es eso del botón del destino. Sí, vamos a continuar adelante. Como sabéis, en este podcast nos gusta lo aleatorio y la generación de caos, así que tenemos esta cosa que llamamos el botón del destino, que es quien decide nuestro futuro. Es decir, va a decidir de qué vamos a hablar hoy, en qué orden y demás. Así que, sin más, le voy a dar y a ver hacia dónde nos lleva. No. ¿En serio? Hello, I'm pleased to meet you. My name's Conductor Jack. I'll need to take your tickets as you ride on down the track. The engineer is stoking coal, the engine spouting steam. The fireman waves a lantern as he hears... Empezamos por la sección En serio, la sección de las anécdotas. Como siempre decimos, esta es la sección que dio título al podcast. Al principio nosotros pensamos en un podcast solo para contar anécdotas, luego dijimos, ya que hablamos, vamos a hablar de más cosas. Y es la sección en la que cuando tenemos a un invitado, como hoy, que tenemos aquí con nosotros a Cristino, Berto y yo nos ponemos cómodos, sacamos las palomitas y escuchamos. Así que adelante, Cristino, es tu momento. Bueno, pues si queréis os cuento anécdotas que seguramente muchos de los que practican triatlón en Castilla-La Mancha habrán vivido de cerca o ellos personalmente os las habrán visto. El otro día cuando estuvisteis con Carlos Antequera os habló de un triatlón muy especial que hay en la Sierra del Segura. Es el triatlón de Agramón. Sí. Es un triatlón en el cual pues hay 2 T1. Tú sales de la Sinán Embalse, tú sales del embalse y para llegar a la T1, al llegar a las bicicletas, pues hay que ponerse unas zapatillas y subir campo a través, pues alrededor de 1 kilómetro, monte para arriba. Eso, en mi primera participación en Agramón, yo no lo sabía, entonces pues llegué solamente con unas zapatillas para correr. Pues como le habrá pasado a mucha gente que ha llegado de nuevas a Agramón, pues la anécdota es que esa primera vez, tuve que hacer esta primera transición de 1 kilómetro corriendo campo a través, con unas zapatillas de playa o, bueno, en malas condiciones, razón por la cual en este segmento, esta primera transición, me adelantó mucha gente y llegué con los pies bastante doloridos para llegar luego a hacer subirse a la bicicleta y empezar esa cuesta tan mantenida del 5 o 6%, alrededor de 800 metros, y tirar para Agramón. Eso seguramente no sea el único que le ha pasado por aquí por Castilla-La Mancha, pero ya lo sabéis, si decidís hacer en los próximos años Agramón, hay que llevarse 2 zapatillas de atletismo para hacer 2 transiciones a correr. Entiendo que, como dices, no serás el único al que le ha pasado esto, pero supongo también que esto es conocido, ¿no? Es decir, que en algún sitio lo informarán o algo, porque si no puede pillar de sorpresa a un montón de gente. Bueno, nosotros desde el club lo que hacemos es informar a la gente que va de primeras a este triatlón de las circunstancias especiales que tiene, pero no sé si sería por falta de investigación en mi primera ocasión
o si realmente lo pone en el reglamento, pero yo en la primera ocasión no lo vi. Y a posteriori tampoco lo he visto en ningún sitio. Oye, Pero y solo por curiosidad, ¿cuánto dura más o menos la transición? Quiero decir, desde que sales del agua hasta que te montas en la bici. pues quizás son 700 o 800 metros. Aproximadamente es cuesta arriba, o sea, tú sales del embalse y es hasta la zona de asfaltada, hasta la zona donde están las bicicletas, el box 1, pues mejor hay eso, 800.000 metros, campo a través, pero con muchas piedras, con mucho entre árboles. Es una cosa muy bonita, pero si no vas preparado, pues te puede pasar lo que me pasó a mí, al igual que a otros muchos compañeros, en este triatlón tan bonito, que por otro lado digo, es tan bonito de Agramón. O sea, que estamos hablando posiblemente de una transición de 5 o 6 minutos. Es posible, sí. Bueno, yo a veces hago eso y no tengo que correr 800 metros, pero es que yo soy muy lento en las transiciones. O sea, para ti esa transición sería de cerca de 15 minutos. Pero es curioso el tema este que comentas porque, claro, esto luego da lugar, entiendo que en este triatlón en concreto, en este de Agramón, la idea buena es llevar esas zapatillas para lo que tú has llamado esta doble T1, pero hay otros triatlones, a mí me llamó la atención cuando hice el half de La Rioja, que la transición es bastante larga, porque debe tener unos 400, 500 metros por una zona relativamente asfaltada. No sé si hay algo que es como de pista, no recuerdo muy bien ahora, pero creo que no. Creo que todo es asfaltado, pero es bastante larga. Y recuerdo que hubo mucha gente que llevaba unas zapatillas para cuando salía del Ebro, ponerse las zapatillas e ir a hacer más rápido esta transición. Y que a mí me extrañó. Dije yo, pues efectivamente probablemente estés ganando aquí tiempo, pero a mí no se me había ni pasado por la cabeza. Supongo que hay gente que ya por experiencia previa de otros años pues tiene este tipo de cosas en cuenta. Vale, ¿qué más nos tienes preparado, Cristino? Bueno, pues la típica de cuando sales de la T2 en un dualdón y se te olvida quitar el casco, pero bueno, eso se soluciona volviendo a tu sitio, dejando el casco y ya está. Alguna otra de casa de campo en la que sales muy contento por tu natación, te metes en un grupo, recuerdo un clasificatorio de Campeonato de España. ¿Recordáis que hace algunos años, cuando había Copa del Mundo o Series Mundiales en Madrid, pues en la previa, el día de antes, se hacía un clasificatorio, un triatlón allí en casa de campo? Pues recuerdo una de esas épocas, o sea, una de esas ediciones en las cuales yo nadé bien, bueno, nadé bien a mis ritmos, que son malos seguramente para muchos de los oyentes. Me metí en un grupo de ciclismo muy bueno, toqué rueda en una de las subidas y me fui al suelo. Bueno, caídas como supongo que muchos de vosotros, en 20 años de triatlón, pues he vivido algunas. Simplemente comentarte que tengas cuidado cuando dices que tu ritmo de natación es malo, que aquí a Diego esas cosas le ofenden, ¿eh? A mí ya me ha criticado. Matas a un perro y te llaman mataperros. Bueno, más o menos por lo que oí hablar el otro podcast con Carlos Antequera, podremos hacer grupeta en natación, vosotros conmigo, yo con vosotros, porque alrededor de 1:50, 2 minutos, el 100 son mis ritmos de competición. Eres de los nuestros. Bienvenido al club. Este año, gracias a la incorporación de los nuevos formatos en el triatlón, los super sprint, estos que se nadan 300 metros, pues bueno, en esos formatos sí que podemos nadar cercanos a 1:40, 1:30, pero a partir de distancia sprint, distancia olímpica o estándar, mis ritmos de natación son esos.
Sí. Esto es, el rendimiento es directamente, inversamente proporcional a la distancia, está claro. Al Es menos lo que tiene, es en lo mi que tiene. caso noto mucho. Yo tengo que reconocer que cuando mejor he nadado es cuando ha sido en un río con corriente a favor. Ahí parece que nado rápido, pero más Sí, allá de sí, sí. eso. Pues ahí, si quieres, y se vuelve a hacer el triatlón de Talavera, ahí tienes, en el circuito regional de Castilla-La Mancha, tienes la posibilidad de nadar rápido al menos la mitad del segmento de natación, o en Alcalá del Júcar, triatlón en el que este año ha participado Fernando Alarza antes de ir a los Juegos Olímpicos. Ahí también tiene la posibilidad de la segunda mitad del segmento hacerla con corriente a favor. Mira, ese es un tema importante, porque a mí lo de la corriente a favor solo me sirve si es la segunda mitad. Si es la primera, no la quiero, porque Porque sé que entonces la vuelta va a ser muy dura. sí, pues, en esos dos casos eh, tiene corriente a favor en una parte de la natación. ¿Y qué tal? ¿Tienes algo más que contarnos? ¿Alguna otra me suena por ahí algo relacionado con Gómez Noya, ¿verdad? Ah, sí, no es una competición mía, fue aquella vez la única vez que el triatlón español ha conseguido una medalla olímpica, que fue en Hyde Park en verano del 2012. Pues en aquella ocasión yo estaba en Hyde Park, yo estaba viendo la competición, yo me había casado en abril. Yo le pedí a mi mujer que quería ir a Londres, entonces estuve allí unos días. Mi deporte favorito es el baloncesto y el triatlón, entonces estuve viendo todos los cuartos de final del baloncesto y luego vi el triatlón en directo. Estuve allí en el parque de Hyde Park y pude hablar con Javier Gómez Noya, pude hablar con sus padres, pude hablar con el entonces entrenador suyo, que era Omar González, y viví aquella única medalla española de triatlón muy cerca. Incluso tuve la ocasión de fotografiarme con Javier Gómez Noya tocando esa medalla de plata olímpica, y para mí fue muy ilusionante y fue una experiencia que alrededor del triatlón para mí fue muy, muy buena. No la morderías la medalla, ¿no? No, morderla no. No estamos todavía en temas de la situación COVID que tenemos ahora mismo, pero no vi oportuno ni pertinente morder la medalla. Le dije a Javi, le pedí que si por favor me dejaba tocar la medalla, así es que estábamos ahí con sus padres, con su primo, que también estaba, con su hermano. Estábamos esperando que saliese de hacer el control anti-doping. Entonces, cuando salió, ya con su medalla colgada al cuello, y le dije a mi mujer, ¿nos puedes echar una foto? Y en ese momento le dije a Javi, por favor, ¿puedo coger tu medalla? Me dijo, sí, ningún problema. Yo la verdad es que con Javi he coincidido en varias ocasiones y siempre se ha mostrado abierto a hablar y es un hombre muy cercano. O sea, yo veo muy bien que lo aclares porque cuando dijiste lo de la foto yo me estaba imaginando a Javi con la medalla colgada al cuello y tú agachado mordiendo la No. medalla, así me No. lo quito de la cabeza. Me resulta curioso que fue Carlos también el que acosaba, no digo que tú lo acoses, pero era Carlos el que acosaba a Javi Gómez Noya, que le tocaban todos los sorteos para entrenar con él, ¿no? Ah, cierto, sé que lo contó, pero es curioso, sí. Ha estado en varias ocasiones con él y joder, pues son cosas que para mí él estar con un hombre tan grande en nuestro deporte como Javier Menoya siempre me ha resultado muy impactante, y en esta ocasión a Carlos Antequera pues también le habrá pasado lo mismo. Sí. Y la verdad es que yo creo que la experiencia de vivir en directo una prueba de esa envergadura como es la prueba de los Juegos Olímpicos y tal, pues tiene que estar muy bien. Para mí fue espectacular y lo recuerdo con mucho cariño.
Sí, yo no estaba, porque, bueno, no sé si sabes, yo vivo, ahora no, ahora estoy en Asturias, pero yo vivo en Londres Sí, y me mudé en 2013 y ahora no recuerdo si en 2013 o en 2014, uno de esos años, obviamente los Juegos Olímpicos no estaba allí y no vi nada, pero en 2013-2014 recuerdo que fui a ver una de las series mundiales que todavía se sí. hacían allí en Londres, en Hyde Park, antes de hacerse en Leeds, y bueno, ya el montaje y todo me pareció impresionante. Bueno, de aquella yo todavía no había debutado en triatlón, pero ya lo tenía en la cabeza y me pareció impresionante. La verdad es que es un lugar muy bonito y sí, como has dicho, ya no se hacen allí las series mundiales de Londres, o de Inglaterra, pero en aquellos momentos sí que hay. Además, yo creo que hablan en los medios de divulgación relacionados con el triatlón que aquella carrera, la de Londres de los Juegos Olímpicos, fue de las más rápidas que se han vivido en el triatlón profesional. Y yo, como anécdota, quería contaros eso, que estuve allí presente y que para mí supuso un Sí, sí, es acontecimiento que yo, importante. yo te preguntaba porque seguro que de manera muy consciente el otro día me tiraste el anzuelo. Me dijiste, tengo una historia en Hyde Park con Gómez Sí, sí, Noya y sí. con la medalla, y dije, yo eso quiero escucharlo. De hecho, si queréis salir de duda de cuál fue mi posición en la foto con la medalla de Javier Gómez en mis redes sociales, en Instagram o en Facebook, ahí tengo bien posicionada esa instantánea en la cual no se puede apreciar cómo estoy tocando la medalla, pero no mordiéndola. Yo tengo que reconocer que no sé si prefiero quedarme en la cabeza con tu imagen mordiendo esa medalla colgando del cuello de Javier Gómez Noya o Que dejar. no la he, hombre, ya estás tú haciendo a los oyentes de imaginar cosas que nunca se han producido. Mira, sí, vamos para salir de dudas, lo que podemos hacer es que nosotros solemos publicar una foto en Instagram, una foto de nuestro invitado para Sí. promocionar el episodio. Si nos mandas esa foto, podemos utilizarla como carátula de este episodio. Vale, pues cuando acabe de grabar esto, te la mando y la tenéis en WhatsApp. O Vale, sea, pues ya vamos a dejar de nuevo que la realidad estropee una buena historia. Por bueno, cierto, que me ha parecido una luna de miel muy interesante. que yo mi luna de miel me fui con el viaje que quería, bueno, donde decidimos irnos, nos fuimos en fin, a América, pero yo sí que el año anterior estuve mirando, con la cercanía de los Juegos Olímpicos aquí en Londres, pues estuve mirando la posibilidad de coger entradas y coger un vuelo y coger tal. Entonces yo, mientras mi mujer estaba preparando el viaje de novios y estaba encargándose de ese viaje, pues yo puse mucho más interés en ahora que no se escucha, puse mucho más interés en preparar ese viaje. Para mí resultó maravilloso. No, no, yo Poder creo que ver es una experiencia que hay que aprovechar, obviamente. Sí, sí, sí. Esperemos que en 2024 las condiciones eh, sean mejores y podamos acercarnos a los Juegos Olímpicos que están aquí al lado, en París. Así es que yo, Bueno, no tengo claro yo si tardarás más en llegar a París o a Londres. bueno, Pero son, sí. son lugares a los cuales puedes ir, en cambio el ir a Tokio pues, es más prohibitivo y es más limitante. Vale, no sé si tienes alguna cosilla más que quieras compartir en esta sección o si podemos pasar ya a la siguiente. Bueno, he apuntado algunas cosillas. Entonces, si queréis y damos tiempo, pues puedo contar algo que habrá vivido muchos de los que llevan tiempo practicando triatlón en Castilla-La Mancha o en España, que es aquellos míticos primeras ediciones, o bueno, primeras ediciones para mí, del Triatlón Guadalajara, en el cual eh, fue en 2008 mi primer triatlón media distancia y recuerdo con cariño aquella noche previa al triatlón de Guadalajara, cuando en Guadalajara se nadaban 3.000 metros, pues en aquel 2008 yo con un compañero del club, con Carlos Casado,
nos inscribimos a nuestro primer medio Ironman sin haber nadado nunca 3.000 metros en aguas abiertas. Pues nos fuimos allí, dormimos la noche previa en el pabellón que habilitaron junto a la pista de atletismo donde finaliza siempre, o finalizaba hasta hace algunos años, el Triatlón de Guadalajara. Y te levantabas a las 5 de la mañana allí, que dormías mal, allí entre tanta gente. Y en el episodio de Antequera decíais lo de que salga el sol por Antequera, pues yo me acordé mientras escuchaba este podcast de aquella primera edición del Triatlón de Guadalajara en la que fui yo. Y fue eso, el estar con la incertidumbre de tu primer medio Ironman, con la incertidumbre de enfrentarte por primera vez a 3.000 metros en aguas abiertas nadando con mucha gente, y dormir allí aquella noche, que dormimos muy poco. Algunos hablan de lo que hablo, de aquel pabellón en el que nos juntamos muchos triatletas de mucha gente, todos pegados con nuestro saco de dormir, esperando que a las 5 de la mañana sonase el despertador y nos fuéramos en aquel autobús a nadar a este triatlón. ¿Vosotros habéis hecho alguna vez Guadalajara? No. De hecho, a día de hoy pensar en mucha gente durmiendo junta en un pabellón es como una locura. Bueno, pues en aquella época, en 2008, nosotros con 28 años lo vimos totalmente posible, y en vez de alquilar un hotel cercano al evento tal, pues como la organización nos ofrecía la posibilidad de dormir allí en el pabellón este de Guadalajara, pues nos fuimos allí y vivimos aquella primera vez de forma muy intensa. Sí, imagino que es similar voy a llamar la experiencia Fuente Álamo, ¿no? Que también todo el mundo comenta, porque no es solo el triatlón en sí mismo, sino toda la convivencia que se genera. Pues será parecido. Yo en Fuente Álamo no he estado, pero en Guadalajara, que como bien sabréis es de los primeros, si no el primer triatlón de estas características que se organizó en España, pues... Sí, concretamente hablamos de eso en un capítulo del podcast. Guadalajara fue el segundo triatlón que se hizo en España. Bueno, segundo o tercero, porque hay ahí uno en discordia, pero sí, es de prácticamente lo más antiguo que hay aquí en España. Pues es un circuito espectacular, bueno, quien no lo haya hecho, yo le aconsejo de que venga a Castilla-La Mancha a disfrutar, que tenemos un circuito de triatlón de Castilla-La Mancha con Palmaces, con Guadalajara, con muchas pruebas que son muy atractivas. Pues genial, tomamos nota. Sí, ahí se queda ese consejillo, y si te parece, con este consejo me parece un momento perfecto para cerrar esta sección y saltar a la siguiente, a ver a dónde nos lleva el destino. Nunca Vale. mejor dicho. Perfecto. Lo que yo te diga. Lo que yo te diga. Bueno, en esta sección, en lo que yo te diga, que me suena que hace ya un tiempecillo que no sale. Bueno, no, miento, no hace tanto tiempo. Independientemente de eso, lo que nos gusta en esta sección es hablar o aconsejar alguna cosa. Aquí cabe todo. A veces aconsejamos cosas que hacer o que no hacer, otras veces hablamos de material, de cacharros, de electrónica, de lo que sea. Y hoy tenemos un tema bastante curioso que tratar en esta sección, porque nos gustaría hablar de los diferentes tipos de entrenamiento y cómo buscar un entrenamiento que se adapte a ti, en lugar de tener que adaptarte tú a un entrenamiento, que muchas veces acaba siendo un horror hacer esas cosas. Sí, casi que me parece genial que haya salido esta sección cuando tenemos aquí a Cristino con nosotros, porque así podemos tener una tercera opinión también.
y a ver si sale algo en claro, porque bueno, básicamente, bueno, a nosotros lo que nos gusta en esta sección, como ha dicho Alberto, es aconsejar cosas sin criterio ninguno, pero en realidad lo hacemos con muy buena intención y creyendo que sabemos lo que decimos. Pero bueno, está genial que tengamos a alguien que nos pueda contradecir o no lo sabemos todavía. Pero precisamente de lo que queríamos hablar hoy es de cuando nos ponemos a buscar tanto si es un entrenador o un plan de entrenamiento, pero yo en este caso me centraría más en entrenador, ¿cómo saber si es un entrenador que nos conviene o no? Porque normalmente, quiero decir, cuando vamos a contratar, por ejemplo, los servicios de un entrenador, nos fiamos o bien del boca a boca o nos fiamos de podcasts o cosas de este estilo, pero realmente hasta que no empezamos a entrenar no sabemos si se adapta a nosotros o no. Yo comenté en este podcast la experiencia que tuve con un entrenador al que cariñosamente apodamos como el Gordinflas y a mí me fue muy mal. Y lo dije muy claro en aquel episodio, no es porque él fuera un mal entrenador, es que simplemente su forma de entrenar no se adaptaba a mí. Él era un gran seguidor del no pain, no glory y cada sesión de entrenamiento era un sufrimiento. Yo notaba que como atleta amateur no tenía suficiente descanso, no puede ser, estaba haciendo 2-3 sesiones al día, más trabajo, más familia, era imposible, yo no podía recuperar, pero sin embargo aquel hombre con otros atletas también amateurs, tenía muy buenos resultados. Así que no era problema del entrenador, pero no era una relación saludable. Yo no podía entrenar con alguien como él. Y comenté que después de eso cambié totalmente de tornas y de metodología porque empecé a entrenar con la gente de Purple Patch, de Matt Dixon, al que hace años apodaban como Recovery Coach, el entrenador de la recuperación, por traducirlo de alguna manera, y que es básicamente eso, la recuperación es una parte tan importante del entrenamiento como el entrenamiento en sí mismo. Y a mí esa filosofía me encaja mucho más. Pero volvemos a lo mismo, es a mí a quien le encaja esa filosofía, porque tengo algunos compañeros de bien entrenamiento, de club, que esta filosofía no les vale para nada. Ellos quieren salir a matarse cada vez que entrenan porque es lo que a ellos les motiva y es como sienten que mejoran. Pero en el fondo, la recomendación que a mí me gustaría hacer aquí o que queremos hacer aquí en este lo que yo te diga de hoy es que cuando estés buscando un entrenador, que trates de buscar un entrenador o una forma de entrenamiento que se adapte a tu vida y no a tu vida y a tu personalidad y no al revés, porque muchas veces contratamos a un entrenador porque nos dicen que es el mejor, pero es que ese entrenador no es para nosotros. Intentamos cambiar nuestra vida, enfocarla alrededor de la filosofía o metodología de ese entrenador y al final yo creo que es un sufrimiento para las dos partes, para el atleta porque está haciendo algo que realmente no le gusta o no le va, y para el entrenador porque, bueno, sentirá la frustración de estar entrenando a alguien que no cree realmente en su filosofía de trabajo. Y ese es para mí el consejo, que cuando estamos buscando un entrenador tenemos que realmente entender cómo trabajan y asegurarnos de que es el tipo de entrenamiento o de filosofía de entrenamiento que a nosotros nos encaja. No sé lo que opináis vosotros de esto. ¿Cómo lo ves tú, Cristino? Yo creo que lo primero y principal es, antes de buscar nada o buscar un entrenador, es plantearse cuáles son los objetivos, de qué punto se parte y tener claro eso. Una vez que tienes claros cuáles son tus objetivos reales en el triatlón, pues hay que adaptar el trabajo, hay que adaptar el planteamiento a esos objetivos. No puede ser que tú quieras, no, yo quiero ser campeón de España de triatlón y solamente quiero entrenar pues una vez natación a la semana, una vez carrera y una vez ciclismo. Pues ese pensamiento con esos objetivos no son congruentes. En cambio, tampoco puede ser que yo hago triatlón porque me gusta hacer triatlón y de vez en cuando salir con los colegas y tal y cual, y buscarte un entrenador que sea un machaca y que nos meta 3 sesiones por día, te meta todos los días natación, algunos días gimnasio, alternando carrera con ciclismo, que te meta mínimo 10 sesiones a la semana. Pues eso puede producirte estrés y seguramente ese trabajo no sea lo más congruente con tus objetivos. Teniendo claros los objetivos, pues a partir de ahí se puede buscar un entrenador que se adapte a tus objetivos y tener claro
o dejar claro al entrenador que se adapte a esa vida que tú tienes y los objetivos que te planteas. En casos contrarios, pues puede llevar a lo que me estáis hablando, a una frustración, a un estrés añadido a la vida diaria, que yo creo que no es bueno. Sí, con eso yo estoy totalmente de acuerdo. Lo primero es definir los objetivos y comentarlos con el entrenador al que vas a contratar o con el que vas a trabajar. Pero bueno, yo pensaba un poco más también luego, a partir de los objetivos, la metodología, porque hoy en día hay 1000 metodologías de trabajo diferente y puede que unas sean mejores que otras, pero en el fondo yo soy de los que pienso que si entrenas vas a mejorar. Entonces, también es importante que la metodología de ese entrenador se adapte a lo que tú piensas, en todos los aspectos, quiero decir. Pongamos que tu objetivo, puedo usarme a mí mismo como ejemplo, mi objetivo era el debut en distancia Ironman y para debutar, y bueno, y tenía un objetivo de tiempo también, porque quería hacerlo cercano a las 10 horas, entre las 10 y las 11 horas, cercano a las 10. Y, y eso, con esos objetivos en mente, yo lo que encontré mientras buscaba entrenador es que había muchos tipos de entrenadores, desde este que a mí no me encajaba con mi estilo de vida, porque eran demasiadas sesiones y todas las sesiones muy duras, hasta el que sigo ahora, que estoy convencido que también puedo cumplir mis objetivos, pero el tipo de entrenamiento es muy diferente. Por eso digo, pero yo creo que la parte psicológica en el entrenamiento influye mucho, por eso me parece importante que las cosas, que los dos, que la relación entrenador y triatleta sea saludable, que tanto el triatleta crea en la filosofía del entrenador como que la filosofía del entrenador se adapte a la vida del triatleta. A ver, que os estáis enrollando mucho, yo llevo mucho tiempo callado. Doy mi opinión sobre este tema, además basado en mi propia experiencia personal. Aquí yo creo que juega mucho el factor psicológico, como dice Diego, pero también hay otro tema. Me voy a remontar ya aquí a Sócrates y el famoso conócete a ti mismo, que es un tema que es muy difícil de llevar, que es precisamente el conocerse a uno mismo. Porque claro, lo ideal sería tener un entrenador que te conozca bien y que sepa cuál es el tipo de entrenamiento que a ti te encaja. Y dicho esto, es casi imposible. O sea, quiero decir, si das muchos años con un entrenador puede llegar a pasar, pero como norma general cada entrenador tiene su método. En mi caso personal, yo entrenaba en un grupo de entrenamiento con mucha gente, estaba contentísimo, ¿eh? Lo pasaba genial con ellos y me encantaba ir a entrenar, pero no había días de descanso, al menos no los días de descanso que yo necesitaba. Entrenábamos 3 días por semana, carrera, natación, los otros 2 días bicicleta. Yo directamente los días de bicicleta solía saltármelos porque no me daba para más el cuerpo y mejoré muchísimo, pero muchísimo. O sea, mis tiempos dieron un vuelco completo en cuestión de un mes y seguí mejorando los 2 años que estuve allí. Para mí, si me hubieras preguntado en aquel momento, y de hecho es una discusión que tenía mucho con Diego, ese era el tipo de entrenamiento que yo necesitaba. Es decir, estaba mejorando, estaba consiguiendo mejores marcas cada vez más y lo pasaba bien. Eso sí, llegaba a casa muerto. O sea, empecé a tomar recoveries y a echarme cremitas en las piernas porque estaba agotado cada vez que llegaba a casa. Días que ya no te apetecía ir a entrenar porque sabías que tocaba sufrir, y a la par estaba Diego con una metodología de entrenamiento completamente diferente. Recuerdo que preparamos en paralelo nuestro debut en media distancia y Diego me decía que para nosotros, es decir, para mí también, porque claro, mejor que él, que somos gemelos, pues poca gente me conoce, él me decía que ese entrenamiento no me convenía, que tenía que tener más descanso, porque yo realmente nunca tenía entrenamientos suaves, de trotar, por ejemplo, de trotar durante una tira larga. Bueno, por cosas del destino, porque me rompí un dedo, porque fui padre, tuve que dejar aquel grupo de entrenamiento. Luego no he vuelto con ellos y quien me empezó a entrenar fue Diego, que ya lo he comentado varias veces en este podcast. Obviamente Diego me conoce. Somos muy parecidos casi en todo. Y lo que he notado ahora es que con el plan de entrenamiento que sigo, el que me va marcando Diego, entreno menos horas, descanso mucho más, es decir, los entrenamientos son mucho más descansados como norma general. Me da tiempo a meter todas las sesiones, incluidas las de bicicleta, y he mejorado. O sea, he llegado a picos que antes no tenía y a tiempos tanto en carrera como en bicicleta que antes nunca había conseguido. ¿Qué quiero decir con esto? Que sí,
que el consejo buscar un entrenador que se adapte a ti, que te conozca y un entrenamiento que vaya a la par con eso está genial, pero es que conseguirlo es dificilísimo. Yo antes estaba convencido de que el entrenamiento que seguía era el mejor para mí y ahora veo que con un entrenamiento mucho más relajado, más descansado, estoy mejor aún. Pero claro, para llegar a ese punto he tenido que probar las dos cosas. Y creo que aquí juega un factor muy importante que es el factor de el miedo a ofender, el miedo a admitir que un entrenador no te vale, porque puede parecer que estás diciendo es que este entrenador es malo, cuando no tiene nada que ver. Simplemente quizás ese tipo de entrenamiento no se adapta a ti, porque yo recuerdo que en aquel grupo había gente a la que le va muchísimo la caña y que si no está sufriendo en cada entrenamiento de carrera nota que no mejora. Cuando yo recuerdo llegar momentos en los que decía, mira, hoy el entrenamiento de correr a 4:15 lo voy a hacer a 5:30 porque necesito descansar y bueno, pues eso, que al final el conócete a ti mismo para mí es lo principal, el saber qué es lo que te va bien y luego buscar algo en consecuencia. Yo veo complicado que un entrenador le dé a todos los palos. Es decir, que el entrenador se adapte a ti es mucho más complicado porque, claro, cada uno tiene su creencia, su metodología y demás. Como decía Diego con el ejemplo de su entrenador, probablemente sea muy difícil que ese entrenador que tiene esa filosofía se adapte a un deportista que prefiere un entrenamiento más suave, creo yo. Y ya está. Ya no tengo nada más que decir, es mi experiencia. Madre mía, qué tostón nos acabas de soltar. Bueno, interesante todo. Sí, bueno, es que al final es lo que vimos, porque yo estoy de acuerdo con este consejo, pero no lo veo tan fácil de aplicar. Creo que tienes que probar varios tipos de entrenamiento, varios entrenadores para al final acabar sabiendo qué es lo que mejor te va. No, yo no creo que sea fácil de aplicar, ¿eh? Pero bueno, es eso. Yo creo que también influye mucho la confianza que tengas para hablar con tu entrenador y decir cosas. A ver, yo claro, nosotros nos dedicamos a otra cosa, nosotros no somos entrenadores. Estoy seguro que Cristino tiene muchísima más experiencia en este aspecto y él habrá hablado con atletas que están contentos con entrenamiento, atletas que no, atletas a los que les va el entrenamiento y atletas a los que no. Estoy segurísimo. 20 años dan para mucho. Bueno, yo si queréis os cuento mi experiencia. Yo nunca me ha entrenado, o sea, no me ha llevado entrenamiento a nadie, siempre me he autogestionado mis entrenamientos. Yo soy entrenador, soy licenciado en educación física, ciencia de la actividad física y el deporte, con el título de entrenador nacional de triatlón. Llevo la escuela de triatlón de Manzanares y aparte llevo algunos triatletas con diferentes objetivos, desde corta distancia a alguno que vía, en fin, un triatleta que está en Francia y que yo le he llevado de entrenamiento para conseguir debutar en distancia Ironman. Vamos, que Y sabes de lo que hablas. conseguir algunos de los objetivos que se propuso. Mi experiencia, pues sobre todo es tener un entrenador que te conozca o que te quiera conocer. ¿A qué me refiero con esto? Pues que hay entrenadores que llevan a mucha gente y que utilizan el mismo plan de entrenamiento para un tío que no tiene trabajo y está a tope con el triatlón y a gente pues, que tiene familia, tiene trabajo y le dan el mismo el plan de entrenamiento a uno que a otro. Pues yo pienso que esto es una mala opción. Yo creo que hay que buscarse un entrenador que individualiza al máximo los entrenamientos, que hable contigo semanalmente o de forma sistemática para conocer la evolución del plan programado y reorientar o reorganizar el trabajo para conseguir los objetivos de forma continua. Esa es mi opinión. También es cierto que es mucho más divertido entrenar en grupo, pero entrenar en grupo puede llevarnos a que nos adaptemos a niveles que no son los nuestros, a objetivos que no son los nuestros y que nos generen cierta frustración. Yo estoy 100% de acuerdo y supongo que aquí también entra ya la valoración de cada uno, de qué prefieres. Si
entrenar en grupo por el hecho de socializar, si prefieres buscar un entrenador que te personalice más los entrenamientos buscando maximizar tu rendimiento, siempre habrá para todos. Incluso la teoría de que entrenando en grupo se mejora más porque siempre te fuerzas más, porque la carga psicológica siempre va a ser menor porque acaban los demás. Bueno, hay muchos factores aquí ya que entran. Pero bueno, nada, simplemente decir que el consejo está ahí, el consejo del que queríamos hablar, que es que busques un entrenador que se adapte a ti o un entrenamiento que se adapte a ti en lugar de lo contrario, más o menos todos lo compartimos y se queda, y con ese pensamiento en la cabeza nos vamos a ir volando hacia la siguiente sección ya. Hacia la última. Venga, dale. Tira, que libras. My mama cooks in Italy, mama swims in Argentina, mama's got a chunga, yeah. My mama's works in Venezuela, mama likes Cinderella, mama's got a chunga, yeah. Bueno, en la sección Tira que libras, como sabéis, los más antiguos del lugar, es una sección en la que nos gusta hablar de alguna sesión de entrenamiento que nos gusta o objetivos que tenemos para un determinado año, y en general hemos llamado así la sección porque como deportistas amateurs con familia y con responsabilidades, pues nuestro entrenamiento muchas veces acaba siendo un tira que libras constante. Es decir, el ir sacando las cosas poco a poco con perseverancia, y en este caso vamos a hablar de una sesión que pocas veces podemos hacer Diego y yo, que es una sesión enfocada, digamos, a practicar el drafting en natación, y pocas veces lo podemos hacer porque pocas veces coincidimos juntos. Tú en Londres, yo en Gijón, es lo que tiene. Sí, y mira, otra vez más nos encaja perfecto que tengamos a Cristino aquí porque, bueno, primero de todo me gustaría preguntarle, porque bueno, acabas de comentar que llevas a gente, que eres entrenador y demás, y supongo que en el club donde estás que tendréis entrenamientos de piscina grupal. La gente que estamos federados en nuestro club, tenemos diferentes trabajos, bueno, que lo que pasa en todos los clubes, que no podemos coincidir muchas veces. Entonces, la natación, aunque tenemos unos horarios determinados en la piscina municipal, no tenemos sesiones específicas grupales, entonces cada uno se adapta a esos horarios y a su vida. Entonces, la natación no solemos entrenarla de forma conjunta. Vale. El resto de cosas, pues el atletismo también lo entrenamos cada uno por nuestra cuenta, y lo que sí hacemos de vez en cuando es salir a rodar en bicicleta. Quizás los últimos tiempos, motivados por el tema de la pandemia hemos quedado menos veces, pero en el principio pues sí que salíamos más a rodar juntos. Justo lo que describes, o sea, el formato de cómo funciona el club que acabas de describir es exactamente el mismo que en el club en el que yo estaba. Bueno, digo estaba porque ahora mismo el club ya no existe, se disolvió, pero era lo mismo. Entrenamos prácticamente, algunas veces quedamos juntos para hacer el atletismo, la natación siempre por cada uno de forma individual, y la bicicleta sí que de vez en cuando, prácticamente casi todos los fines de semana, quedábamos en grupo. Pero precisamente del tema del agua, de practicar el drafting y demás, era de lo que queríamos hablar hoy, porque aprovechando que yo estoy en Asturias y que tuve la oportunidad de nadar, bueno, tengo todavía que sigo aquí, de nadar con Alberto, pues hace poco hicimos una sesión que fue específica de drafting. Bueno, fue tan específica que excepto el calentamiento y el enfriamiento, el resto de la sesión fue simplemente drafting, bien a pie o en el lateral a la altura de la cadera, y cambiando el guía cada 50 metros. Y precisamente de eso queríamos hablar, de esa sesión que fueron series de 400 metros haciendo drafting, que son oportunidades que muy pocas veces tenemos los triatletas y que sin embargo yo creo que aportan mucho a la hora de luego sentirte cómodo en el agua, cuando o bien tienes a alguien tocándote continuamente los pies o alguien que te está echando todo el agua en la cara mientras respiras y demás, y no solemos tener esta oportunidad de
entrenarlo. Yo con uno de los grupos de natación con los que estuve hace tiempo, con Swim Smooth, que ya lo mencioné en este podcast, éramos mucha gente. En la piscina había como 40 personas entre las distintas calles y sí que todas las semanas hacíamos entrenamientos de drafting y a mí me encantaba. Y a día de hoy que no lo hago, que solo lo hago con mucho una vez al año, ahora cada 2 años cuando nado con Alberto, me siguen gustando muchísimo esos entrenamientos. O sea, son muy diferentes, muy divertidos y parece que es un día que vas a la piscina simplemente a pasarlo bien. Y bueno, a mí eso, quería lanzarte la pregunta ya la has respondido, de si tú tienes la oportunidad de hacer este tipo de entrenamientos con alguien o no, porque bueno, en el fondo es un entrenamiento muy específico de triatlón y no solemos tener la oportunidad de hacerlo. Sí, yo por mi parte solo añadir que te compro los argumentos. Es decir, yo cuando entrenaba en grupo no practicábamos el drafting de manera específica, pero lo practicábamos continuamente porque nos matábamos, aunque salíamos cada 10 segundos por coger al de adelante y que tu serie fuera mucho más sencilla. Tramposo. Sí, tramposos, así es. Pero hacer estas sesiones específicas está genial. A mí el otro día hacemos series de 400 que si hay que hacerlas solas sin drafting me parecen series muy duras, pero en este caso cambiando cada 50 metros el guía y demás, son series que, bueno, pues que se hacen divertidas y además, pues los 50 metros en los que tú no vas tirando siempre aprovechas para coger algo de oxígeno. También es cierto que hemos practicado el drafting también el otro día que fuimos a nadar a la playa. Bueno, a ver, no lo hemos practicado porque... a ver, que no lo hay que contar todo. Puedes reconocer aquí que fuiste incapaz de seguirme, pero lo podíamos haber practicado ahí también. Nah, a mí me gusta pensar que no te pude seguir porque yo seguía la línea recta y tú no. No, pero bueno, dicho esto, simplemente quería añadir eso, que hacer estas sesiones en piscina está genial porque está todo mucho más controlado y en 25 metros, pues hombre, yo a Phelps no le conseguiría coger los pies, pero a casi cualquier persona que tenga un ritmo 5 segundos por encima, por debajo de mí, pues podríamos hacer drafting entre nosotros porque en 25 metros de ida, 25 de vuelta es difícil que alguien se te escape, pero practicarlo en aguas abiertas está mucho mejor, aunque es más difícil, hacer las distancias más largas o, bueno, puedes contar tu experiencia de perderme continuamente si quieres. Pero bueno, también en la piscina Diego tiene un problema que es que no se impulsa en la pared. Es la única persona que conozco a la que la pared le perjudica en vez de ayudarle. Entonces eso tampoco ayuda con el drafting. Sí, además me pasa siempre. Yo cuanto más larga sea la piscina, en una piscina de 50 metros hago mejores tiempos que una de 25 porque pierdo muchísimo tiempo en la pared y no entiendo por qué. Pero bueno, es cosa mía. Algún día tendré que aprender a hacer el volteo y bueno, a partir de ahí la cosa mejorará mucho. Vale, pues... Bueno, si alguien quiere añadir alguna cosa más, Cristino. Invito a todos los que están oyendo este podcast a que vengan a Castilla-La Mancha, vengan a Laguna de Ruidera, porque tenemos un lugar en el cual, lo digo a colación de este tema, es donde nosotros, los de mi club, solemos hacer las sesiones de entrenamiento grupal de natación, la Laguna de Ruidera, lugar en el que, bueno, este podcast lo estamos grabando el sábado 18 a las 9:22, o sea, a las 9:29. Por dentro de poco va a empezar allí el Campeonato de Castilla-La Mancha de Aguas Abiertas, 5.000 metros en Laguna del Rey. Bueno, pues no me enrollo más, que es un lugar espectacular y nosotros allí sí que hemos ido una vez a practicar este tipo de entrenamientos en aguas abiertas de forma grupal, que yo recomiendo sobre todo a los que se quieren iniciar en este deporte, que muchos de ellos lo que más incertidumbre les crea es el verse en un espacio en aguas abiertas rodeado de tanta gente, pues que antes de competir en un triatlón, pues que pruebe el nadar en aguas abiertas, el tema de la orientación, el tema de respirar entre tanta gente, pues que este tipo de entrenamientos son muy útiles, sobre todo para los que comienzan en este deporte. Qué pena eso de no tener playa, ¿eh? Aquí en Castilla-La Mancha, bueno, yo te digo que en pocos sitios he nadado. Yo tengo la suerte de poder
de forma sistemática nadar en la playa, pero yo creo que hay pocos sitios en España que reúnan las condiciones para nadar en aguas abiertas mejores que Ruidera. Bañolas tiene más nombre, se producen más eventos, más trialdones allí, pero Ruidera, que este año ha sido la primera vez que se ha nadado un trialdón en Ruidera, reúne unas condiciones de agua, de temperatura, Bueno, es un espacio espectacular para nadar en aguas abiertas. Oye, pues para finalizar con este tema, yo solo quiero insistir en el consejo que acabas de dar, de antes de apuntarse o lanzarse a un triatlón, practicar la natación en aguas abiertas, y lo voy a hacer con una anécdota muy corta, porque bueno, yo lo hice, yo antes me apunté a una travesía de nado y me di cuenta de lo complicado que era y lo agradecí mucho antes de hacer el primer triatlón, pero la anécdota es que yo acompañé a una chica a hacer su primer triatlón, era distancia sprint lo que íbamos a hacer, y esa chica en el agua iba muchísimo mejor que yo, había sido nadadora de natación sincronizada durante años y en el agua, cuando se lanzó al agua en aquel triatlón que estaba lleno de gente por todas partes, tuvo un ataque de pánico que lo único que pudo hacer fue agarrarse a una de las canoas, esperar a que se fuera todo el mundo y luego empezar a nadar. Quiero decir que incluso para gente que está muy acostumbrada al agua, el encontrarse recibiendo golpes y demás por todas partes es bastante tal. Y bueno, tengo que reconocer que a mi pesar, incluso después de haber estado parada, sufrir un ataque de pánico y estar agarrada a la canoa, me ganó. O sea, salió del agua antes que yo. Pero bueno, eso es otra historia. Sí, y yo creo que es un buen consejo porque yo no lo seguí. En su momento, en el primer triatlón que hice, me tiré al agua por primera vez sin haber nadado nunca en aguas abiertas, sin haber nadado nunca con gente y sin haber nadado nunca con neopreno. O sea, era un combo de 3 y no lo llegué a pasar mal, en plan, me voy a morir aquí ahogado, pero sí que es cierto que al principio no veía nada, no encontraba las boyas, tuve que nadar gran parte a braza para poder orientarme. Vamos, que sí, el consejo de practicar antes es muy bueno y sobre todo el nada entre gente que cambia mucho. Pero lo mismo pasará con la bici también, vamos, siempre es lo mismo. Sí, solamente aportar que el tema de practicar en aguas abiertas antes de apuntarse a un evento de este tipo, no tienes por qué tener a mano un lago, un mar o tal. Simplemente en una piscina se puede trabajar la técnica de nadar en aguas abiertas o el tema de la orientación, el ir respirando al frente cada cierto número de brazadas. Ponerse de trabajar desde el punto de vista psicológico este tipo de situaciones antes de competir en un triatlón. Sí, siempre hay maneras de menor especificidad a mayor, pero siempre hay opciones. Bueno, pues, ¿qué os parece si lo vamos dejando aquí, que ya llevamos más de una horita de podcast? Muy bien, pues Diego, ¿le lanzas tú la esperada pregunta? Sí, bueno, Cristino, ya sabes que antes de acabar nos gustaría pedirte que nominases a alguien que te gustaría escuchar en este podcast contando sus anécdotas para que nos pongamos en contacto con él o ella. ¿Tienes a alguien en la cabeza? Bueno, pues yo tenía 2, entonces si queréis os paso el teléfono de los 2 y vosotros elegís. El primero es uno de los triatletas que he entrenado últimamente. Él se llama Carlos Pineda, es de Burgos. Ahora mismo vive y trabaja en Francia. Ha hecho triatlón desde corta hasta media. Ironman ha hecho varios y actualmente pues se está dedicando más a la carrera por montaña. Estuvo en Mont Blanc haciendo el Ultra o el CCC de Mont Blanc este verano y seguramente pues os puede contar muchas anécdotas de su experiencia en el triatlón y en deporte de resistencia. Y el segundo de ellos era un amigo que empezó yo cuando me apunté, o sea, yo llevo haciendo triatlón de 2001, pero en 2008 ya empecé con el triatlón de Manzanares. Pues un amigo que empezó conmigo en el 2008 en Manzanares, que se llama Carlos Casado,
y que actualmente está empezando con una escuela de triatlón en Elche de la Sierra, provincia de Albacete. Como te digo, se llama Carlos Casado y seguramente... A ver, estoy obligado a decir esto. Sí, porque yo O estoy sea, pensando lo mismo. A ti te nomina Carlos Antequera y tú nominas a Carlos Casado y a Carlos Pineda. ¿Conocéis a alguien que no se llame Carlos? Sí, hombre, hay mucha gente, pero creo que ellos dos van a ser buenos en este podcast. Tengo algunos otros, mi hermano Alfonso Navas también puede hablaros de triatlón, pero creo que va a dar mal juego los dos que os he dicho, por eso. Vale. Está claro que entre Carlos anda el juego. Pues perfecto, nos anotaremos a los dos. Ahora os mando su contacto de los dos y vosotros elegís a quien queráis. Genial, muchas gracias y nada más, simplemente despedir este capítulo. Gracias de verdad, Cristino, por estar aquí con nosotros en este capítulo. Espero que hayas pasado un rato entretenido. Y gracias a vosotros por invitarme a vuestro espacio y espero que haya cada vez más podcasts o programas relacionados con el triatlón, porque eso es señal de que nuestro deporte día a día va creciendo. Pues sí. Y nada más, gracias también a todo el resto de oyentes que nos escucha una semana más, que como sabréis estaremos por aquí de nuevo dentro de unos 15 días. Ya no estaremos Diego y yo en persona, así que por última vez nos chocaremos aquí las manos para que se oiga este plash en el micrófono. ¿Estás preparado? No, espera, antes voy a despedirme. Pues eso, muchas gracias, Cristino, por estar aquí con nosotros. Y eso, gracias a todos los que nos escucháis una semana más. Y eso, nos escucharemos nuevamente dentro de 15 días. Y seguiremos, muchas gracias. Seguiremos recopilando Carloses. Vale, y ahora atención al choque. Venga. Bueno, buen capítulo. Venga, hasta luego. Hasta la próxima. Adiós.